¿Qué pasa cuando una sola frase, un insulto imprudente en una cena de gala, provoca que el futuro rey de Inglaterra le declare la guerra a su propia madrastra? Esto no es solo un chisme real. Es la historia de cómo William despojó a Camila de un título clave para vengar a Catherine. Te lo cuento todo. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo. Y si ese salseo involucra a la familia real británica, entonces tenemos el cóctel perfecto de drama, poder y a menudo una pizca de tragedia. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos escándalos que sacuden los cimientos de Palacio, uno que no nace de un tabloide, sino de las palabras imprudentes pronunciadas en la aparente seguridad de un salón real. Sé lo que estaréis pensando, otro chisme de la corte, pero no, esto es diferente. Imagínate la escena, una velada de verano en Clarence House, el aire lleno del murmullo educado de diplomáticos y amigos de la familia. Se suponía que iba a ser una noche más, una de esas recepciones perfectamente coreografiadas que se desvanecen en el recuerdo sin dejar rastro. Pero esa noche algo se rompió. Porque detrás de las sonrisas y los apretones de manos, una ofensa calculada, estaba a punto de estallar una ofensa dirigida a la mujer que un día será reina. Y la reacción no vendría de ella, sino del hombre que ha jurado protegerla a su marido, el futuro rey. Este no es solo un chisme de la corte, es la historia de cómo una frase puede desatar una guerra silenciosa y de cómo el príncipe William, por defender a su esposa, se vio obligado a recordarle a la familia de su madrastra cuál es su verdadero lugar en la monarquía. La historia de la realeza al final no es una crónica de coronaciones y tratados, sino una sucesión de dramas humanos magnificados por el peso de una corona. Es una historia psicológica no factual. Y la velada del 12 de julio en Clarence House no fue una excepción. Se presentaba como una de esas postales perfectas que la monarquía sabe fabricar tan bien. El sol de verano se ponía sobre los jardines impecables, proyectando una luz dorada sobre la piedra pálida del edificio. Dentro del ambiente era una mezcla embriagadora de poder y privilegio. Las risas se mezclaban con el tintineo de las copas de champán, mientras los ayudantes de palacio vestidos de forma impecable se movían con la discreción de fantasmas entre los invitados. Había diplomáticos extranjeros, filántropos adinerados y viejos amigos de la familia, todos reunidos en ese teatro de la etiqueta y el poder blando. En el centro de todo, como un faro de serenidad, se encontraba la princesa Catherine, radiante como siempre con un vestido de un azul pálido que parecía capturar la luz del atardecer. Conversaba amablemente cerca del conservatorio con un enviado climático visitante, y la duquesa de Edimburgo, su voz suave manteniendo esa dignidad innata que la ha caracterizado desde que entró en la vida real hace casi 2 décadas. Para cualquier observador, Catherine era la encarnación de la gracia y el deber. Había pasado 20 años navegando las aguas turbulentas de la atención mediática, las comparaciones incesantes con la princesa Diana y el escrutinio de una institución que a veces puede ser increíblemente cruel. Se había convertido en una experta en el arte de la compostura en la construcción de una fachada impenetrable. Había aprendido a sobrevivir a construir una coraza de sonrisas y gestos medidos. La cosa es que ninguna coraza, por muy fuerte que sea, es completamente invulnerable. Y esa noche, sin que ella lo supiera, alguien había llegado con un martillo listo para golpear su punto más débil, su origen, su legitimidad, su propia esencia dentro de esa maquinaria gigantesca que es la corona. La calma, como siempre en estas historias, era solo el preludio de la tormenta. Clarence House en estas ocasiones se transforma, deja de ser una residencia histórica para convertirse en lo que realmente es un escenario. Un teatro donde se representa la obra del poder, la influencia y sobre todo la jerarquía. Cada sonrisa, cada gesto, cada conversación aparentemente trivial es en realidad una línea de diálogo en un guión no escrito, pero que todos conocen. Los lugares como Clarence House o el Palacio de Buckingham no son hogares en el sentido tradicional. Son atmósferas, ecosistemas sociales, donde las reglas no dichas son más importantes que las escritas. Son en esencia nidos de víboras con canapés, y en ese nido Catherine se había movido con una destreza admirable durante años, aprendiendo a identificar las corrientes subterráneas, a evitar las mordeduras y a proyectar una imagen de calma inquebrantable. Esa noche, sin embargo, la amenaza no vino de un cortesano envidioso o de un político intrigante, vino desde dentro, desde un lugar que se suponía seguro, la propia familia. La presencia de Tom Parker Bowles en estos eventos siempre era un poco incómoda. No era un miembro de la realeza de sangre, pero tampoco era un extraño.
Ocupaba ese limbo incómodo de ser familia por matrimonio, un royal adyacente que disfrutaba de los privilegios sin cargar con el peso del deber. Y quizás por eso se sentía con la libertad de decir lo que pensaba, o más bien de no pensar antes de hablar. Era un crítico gastronómico, un hombre acostumbrado a juzgar, a poner etiquetas, a decidir qué era auténtico y qué era una farsa, y esa noche decidió aplicar su ojo crítico, su arrogancia profesional a la futura reina de Inglaterra. La conversación fluía, los temas eran seguros, el clima, el último evento benéfico, los planes de verano. Todo era una coreografía de banalidades diseñadas para no ofender a nadie. Catherine, experta en este baile, contribuía con comentarios amables y una atención genuina. Hablaba con la duquesa de Edimburgo sobre un proyecto de horticultura infantil, su rostro iluminado por una pasión real por el tema. Parecía intocable, una figura de porcelana en una vitrina de cristal. Pero la monarquía es un lugar donde las apariencias son todo y nada al mismo tiempo. Por fuera todo parecía perfecto. Un observador casual habría visto una familia real unida, moderna y relajada. Pero por dentro las tensiones siempre están ahí latentes como un volcán dormido. La vieja guardia contra la nueva sangre, la aristocracia de cuna contra el mérito ganado. Y en el centro de esa falla geológica estaba Catherine, la plebeya que se había convertido en la joya más preciada de la corona, y Tom, el hijo de la otra mujer que ahora era reina. El escenario estaba listo, solo faltaba el catalizador, y estaba a punto de llegar con una copa de vino en la mano y una sonrisa condescendiente en los labios. Eran exactamente las 8:45 de la noche cuando la atmósfera pacífica se hizo añicos, no con un ruido, sino con un susurro cargado de veneno. Tom Parker Bowles, como ya hemos dicho, se encontraba en el centro de un corrillo de invitados. Alguien había elogiado la elegancia de Catherine, su naturalidad, cómo había aportado un aire de frescura a la anquilosada monarquía. Y Tom, con esa sonrisa socarrona de quien se cree en posesión de una verdad oculta, se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un secreto jugoso. Y sin pensar, o quizás pensando demasiado en las implicaciones de sus palabras, lanzó el dardo. Bueno, no es de la realeza, ¿verdad?, dijo su voz con un deje de condescendencia. Es la Barbie real con todo un equipo de relaciones públicas para mantener la ilusión. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. De repente, el murmullo de las conversaciones se detuvo. Todos en un radio de 5 metros y probablemente más allá habían sido testigos del momento en que Tom Parker Bowles perdió la cabeza, o quizás del momento en que reveló lo que realmente pensaba. Varios invitados cercanos, incluyendo un antiguo embajador de Nueva Zelanda y un corresponsal de la BBC, intercambiaron miradas de puro asombro. Pero lo más importante es que los de dentro, los iniciados de la familia Windsor, también estaban allí. Una joven ayudante entrenada en el sutil arte de la observación de crisis tecleó discretamente una nota en su dispositivo insulto TPB 2045, objetivo Catherine, volumen público. No había lugar a dudas sobre el tono, no era una broma casual, no era un comentario ligero, era una puñalada calculada disfrazada de opinión y lanzada con ese tipo de arrogancia que solo dominan aquellos que han crecido en la periferia del poder real, sintiendo que tienen derecho a él pero sin haber hecho nada para merecerlo. Las palabras como fragmentos de cristal quedaron suspendidas en el aire. Barbie real, no es de la realeza, una ilusión. Cada una era un golpe, un ataque no solo a su persona, sino a todo lo que representaba. Era un intento de reducirla a una fachada, a una muñeca bonita sin voluntad ni sustancia. Era la negación de sus 20 años de servicio, de su lealtad, de su trabajo incansable por una institución que la había aceptado sí, pero que siempre la observaba con lupa. Y lo que más dolía, lo que convertía el insulto en una traición, era de quién venía. No era un periodista de un tabloide buscando un titular, era familia. Por matrimonio sí, pero familia al fin y al cabo. Parte del círculo íntimo que se suponía debía protegerla. En ese instante, Tom Parker Bowles no solo insultó a Catherine, sino que traicionó la confianza de su propio padrastro, el rey, y del futuro rey, su hermanastro. El castillo de naipes de la unidad familiar se tambaleó peligrosamente. Y Catherine, por supuesto, lo oyó todo. En ese universo de miradas y susurros era imposible no hacerlo. Sabía que cada par de ojos en esa sala estaban ahora fijos en ella, esperando una reacción, una grieta en su fachada perfecta, un temblor en su sonrisa. Esperaban ver a la plebeya flaquear, pero no la hubo, no parpadeó. Su sonrisa permaneció intacta como si estuviera grabada en porcelana y con una calma casi sobrehumana se giró ligeramente para continuar otra conversación ignorando el epicentro del terremoto.
Un movimiento sutil pero cargado de significado. Era una declaración: no me afectarás, no te daré ese poder. Aquellos que conocen a Catherine o que han observado su trayectoria saben que su silencio es su arma más poderosa. Es una estrategia perfeccionada a lo largo de 20 años de escrutinio implacable. Desde el momento en que se comprometió con William, tuvo que aprender a soportar. Soportar los titulares que la llamaban Waity Katie Katie, la que espera, insinuando que era una revista social que había esperado pacientemente a su príncipe. Soportar las miradas de desdén de ciertos círculos aristocráticos que la veían como una intrusa. Soportar el peso de ser una mujer de clase media criada con valores normales como las recogidas del colegio y los asados de los domingos, que ahora tenía que navegar un mundo de protocolos arcanos y expectativas inhumanas. El comentario de Tom no era solo un insulto personal, no, era mucho peor. Era la resurrección de cada duda que había enfrentado cada titular, que había intentado minar su valía, cada cumplido envenenado que había recibido de aquellos que creen que la nobleza solo puede venir por la sangre. La Barbie real. Era una forma cruel de decir que era artificial, una creación de marketing sin sustancia propia, una mujer cuya única función era ser bonita y sonreír. Pero Catherine había cambiado. Con los años se había transformado de la tímida prometida en una figura respetada y central dentro de la monarquía. Se había ganado la confianza no solo del público, sino de la firma, simplemente haciendo su trabajo, manteniéndose al margen de los escándalos y demostrando una lealtad inquebrantable. Las viejas heridas, sin embargo, aunque cicatrizadas, nunca desaparecen del todo, y Tom acababa de echarle sal. Un invitado recordaría más tarde que cuando Catherine abandonó la sala esa noche, lo hizo sin montar una escena. Mantuvo su sonrisa sin siquiera mirar en dirección a Tom, pero por dentro la procesión era dolorosa. Se sentía como una traición, no de un enemigo, sino de alguien que se sentaba en su misma mesa. Y entre bastidores, la maquinaria de las consecuencias, una maquinaria mucho más poderosa que un crítico gastronómico con aires de grandeza, ya había empezado a girar. Una vez que el último invitado se marchó a las 10:15 de la noche, el verdadero trabajo en Palacio comenzó. Olvídate de los cuentos de hadas. La monarquía moderna es una corporación con un departamento de crisis que funciona a las 24 horas del día. Y esa noche los engranajes de esa maquinaria de poder fría e impersonal comenzaron a girar a toda velocidad. Mientras el personal de limpieza recogía las copas vacías, un grupo de altos asesores se reunía en una sala privada lejos de las miradas curiosas. La joven ayudante que había tomado la nota inicial ya la había transmitido y ahora se cruzaban testimonios de otros miembros del personal que habían presenciado el incidente, desde mayordomos hasta miembros del equipo de seguridad. Todo se documentaba con una precisión quirúrgica. 15 minutos después, un informe refinado y conciso estaba compilado y en manos de los ayudantes principales. El lenguaje del informe era frío y corporativo, pero su contenido era dinamita pura. Describía la frase de Tom Parker Bowles como dirigida y reputacionalmente dañina no solo para la princesa Catherine, sino para la imagen de la monarquía moderna. Un alto funcionario, un hombre que llevaba 3 décadas sirviendo a la corona y que había visto caer a príncipes y princesas, le diría más tarde a una fuente de confianza: esto no fue una broma entre amigos, fue un insulto público dirigido a la mujer que probablemente será reina, y sucedió bajo nuestro techo. Es inaceptable. La frase "bajo nuestro techo" era clave. Implicaba un fallo de seguridad, un fallo de protocolo, una mancha en la reputación de la propia institución. En cuanto a Tom, las fuentes dicen que no ofreció ninguna disculpa esa noche. Se fue tarde de buen humor ajeno o quizás indiferente al fuego que acababa de encender. Claro que sí, guapi. Creyó que sus palabras se disolverían en el aire como el humo de un cigarro caro, pero se equivocaba. El palacio tiene memoria, la maquinaria tiene oídos en todas partes. Y para la mañana siguiente, lo que comenzó como una sola frase cruel se había convertido en un asunto de estado encapsulado en un sobresellado con la marca del león y el unicornio. Un informe destinado a una sola persona, el único cuyo criterio importaba de verdad en este asunto. Porque la pregunta ya no era qué había dicho Tom, sino qué iba a ser el futuro rey de Inglaterra al respecto. El informe no era solo un resumen de un incidente, era una prueba, un desafío a la autoridad y a la lealtad del príncipe William. Y el mundo, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de descubrir de qué estaba hecho realmente el hombre que un día heredaría la corona. Al amanecer del 13 de julio, el insulto llegó al príncipe William en la forma de ese informe interno urgente y sellado, entregado por un ayudante principal antes incluso de que comenzaran sus reuniones matutinas.
Lo que contenía iba a romper algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo latente. La mañana había empezado como cualquier otra. William había revisado las actualizaciones de un programa juvenil mientras tomaba un café. Tenía programada una visita a una iniciativa en el sur de Londres, una aparición ante la prensa al mediodía y una reunión por la tarde con una organización benéfica nacional de salud mental. Una agenda de futuro rey llena de deberes y responsabilidades. Todo iba sobre ruedas, una jornada más de servicio, hasta que abrió el informe. Dentro había una transcripción de 3 páginas compilada a partir de testimonios de testigos presenciales, y no se andaba con rodeos. Tom Parker Bowles había insultado pública y deliberadamente a la princesa Catherine. La había llamado Barbie real y la había despreciado como una impostora de clase media. Y lo más hiriente, lo que sin duda hizo que la sangre de William hirviera, fue la afirmación de que usaba su imagen para ocultar su insuficiencia. ¿Insuficiencia? ¿De qué? De no tener sangre azul corriendo por sus venas. De no haber nacido en un palacio. William leyó las palabras una vez, luego otra, y una tercera vez más despacio, con más deliberación, sus ojos fijos en cada frase como una piedra hundiéndose en el agua. Según un ayudante de palacio que ha trabajado a su lado durante más de 7 años, la primera respuesta de William fue un silencio atónito, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Luego finalmente 3 frases, una detrás de la otra, dichas en un susurro cargado de una incredulidad que rápidamente se transformaba en furia. Dijo eso en público, dijo eso sobre mi esposa, dijo eso sobre Catherine. Para William esto era mucho más que un insulto, era un eco oscuro del pasado. Había pasado su infancia y su juventud viendo cómo su madre, la princesa Diana, era diseccionada, ridiculizada y socavada por la prensa, y a veces desde dentro de la propia institución, había visto el dolor en sus ojos, la forma en que las palabras podían herir más que cualquier arma, y había jurado en silencio que nunca permitiría que eso le sucediera a su propia esposa, a la mujer que había elegido y que se había convertido en la roca de su vida y de la futura monarquía. El comentario de Tom no era solo una ofensa a Catherine, era una ofensa a la memoria de Diana, a la promesa que William se había hecho a sí mismo. Era una agresión directa a su familia, a su futuro y a los cimientos mismos del tipo de monarca que quería ser. Y en ese momento el príncipe amable y diplomático desapareció. En su lugar emergió el hijo de Diana, el futuro rey, con una furia fría y una determinación de acero. Después de esas 3 frases cargadas de una furia contenida, William se quedó sentado en silencio durante 14 minutos completos, un silencio tan pesado que el aire de la habitación parecía espeso. No era un silencio de indecisión, sino de cálculo. Estaba procesando, planificando, endureciendo su resolución. Luego, con una calma aterradora, cogió el teléfono y canceló sus 2 siguientes apariciones. El mensaje era claro, el deber podía esperar. Esto era personal. Para el mediodía había convocado una reunión de emergencia a puerta cerrada con su asesor legal y su secretario privado. También estaban presentes 2 altos asesores, los mismos que habían preparado el informe. Lo que siguió se registraría en los anales internos del palacio como el ahora infame Informe de Comando 137. Este nombre, que suena a operación militar, no es casual, porque para William esto era una batalla. La directiva interna no era un simple plan de acción, era un análisis de guerra. Establecía todas las respuestas posibles, desde una reprimenda privada hasta un distanciamiento formal dentro de la línea de sucesión. Se analizaron precedentes históricos, implicaciones legales y, lo más importante, el posible impacto en la opinión pública. Tras unas horas de deliberación en las que William escuchó a sus asesores pero nunca vaciló en su objetivo, se puso en pie y se dirigió a la sala. Su voz era tranquila, pero tenía el filo del acero. «Esto no se puede ignorar», dijo, su mirada fija recorriendo a cada uno de los presentes. «Mi esposa no será faltada al respeto bajo este techo. Y menos por alguien que disfruta de los privilegios de esta familia sin compartir ninguna de sus cargas». Aquí es donde la cosa se complica, porque William no estaba solo defendiendo a Catherine, estaba defendiendo una idea, la idea de una monarquía basada en el mérito y el servicio, no solo en la sangre y el privilegio.
Catherine la plebeya se había ganado su lugar con creces. Había trabajado incansablemente, había criado a los futuros herederos y había soportado el escrutinio con una gracia que muchos nacidos en la púrpura jamás podrían igualar. Tom Parker Bowles, por otro lado, representaba todo lo que William despreciaba: el cinismo, la arrogancia y la creencia de que se podía insultar impunemente a la futura reina consorte, simplemente porque no compartía su linaje. Se había cruzado una línea roja que separaba el chisme de la traición, y William estaba dispuesto a defenderla no solo como marido, sino como el guardián de la futura corona. Para él, esto iba más allá de un simple insulto. Era una prueba de fuego para el tipo de monarquía que él representaría, una monarquía donde la lealtad y el respeto no eran negociables. Él recordaba demasiado bien cómo su madre había sido tratada, cómo había sido socavada y ridiculizada. No iba a permitir que la historia, ni siquiera un eco de ella, se repitiera con Catherine. Para los que observaban desde fuera, la agenda real continuaba sin perder el ritmo. Nada parecía fuera de lugar. William y Catherine incluso aparecieron juntos al día siguiente en una gala benéfica, un evento que ya estaba en su calendario. Ella, deslumbrante con un vestido plateado que parecía tejido con luz de luna, sonreía educadamente, posando con esa gracia innata para los fotógrafos. La imagen perfecta de la realeza moderna, unidos serenos imperturbables. Una fachada de plata, pero detrás de las hermosas imágenes se escondía un corazón herido que ninguna cámara podía capturar. En la intimidad de su hogar, lejos de los focos, la dinámica era muy diferente. Catherine, la mujer que había hecho del aguante un arte, le había suplicado a William que no magnificara el asunto. «Por favor, Will, no lo hagas más grande de lo que es», le había dicho con firmeza, pero también con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Es solo Tom siendo Tom, no merece la pena». Pero solo William podía ver el dolor real en sus ojos, esa microexpresión, esa sombra fugaz que delataba la herida. Ella no quería un conflicto. Su instinto perfeccionado durante años era el de apaciguar, el de no crear olas, el de proteger la institución por encima de todo. Pero William veía algo más, veía un patrón. Veía el mismo tipo de desdén que había visto dirigido hacia su madre. Un viejo amigo de la pareja diría más tarde: «Ella ha soportado mucho». La han llamado trepadora social e incluso marioneta, pero siempre ha mantenido la cabeza alta. Sin embargo, esta vez fue diferente. Se sintió como una traición, y lo era, porque aunque Tom y Catherine no están emparentados por sangre, él no es un extraño. Es familia por matrimonio, parte de esa misma institución que ella había pasado años defendiendo con su silencio y su trabajo incansable. El ataque no venía de fuera, sino de dentro de los muros del Palacio del Círculo, que se suponía que debía ser un refugio. Mientras William se movía a puerta cerrada, reevaluando títulos, y el código de conducta interno del Palacio, Catherine mantenía su silencio en público. Pero en casa, esa noche después de la gala, se sentó sola en su vestidor con la transcripción del informe todavía doblada en su mesita de noche. El vestido de plata yacía en una silla, su brillo ahora mudo. No necesitaba leer el informe. Había oído las palabras ella misma y resonaban en su cabeza como un eco cruel. Catherine no tenía que luchar por sí misma, nunca lo había hecho. Su fuerza residía en su capacidad para absorber los golpes sin devolverlos. Pero ¿hasta dónde llegaría el príncipe para vengar el corazón roto de su esposa? La súplica de Catherine por la paz chocaba frontalmente con la necesidad de William de hacer justicia, y en ese choque se estaba forjando el futuro de la monarquía. Cuando William se proponía algo, no cedía hasta conseguirlo, y ahora su mente había llegado a un punto de no retorno. Ignorando las súplicas de Catherine por la paz, él veía un panorama mucho más grande. Para él, esto no era una simple riña familiar. Era un momento definitorio para la monarquía, una oportunidad para demostrar que la rendición de cuentas sería uno de los pilares de su futuro reinado. Solo había un hombre que podía abordar esto en la cima. Y así, William solicitó una reunión inmediata con su padre, el rey de Inglaterra. Una petición que sonó más a convocatoria que a solicitud. Cuando el príncipe William entró en el palacio de Buckingham en la mañana del 19 de julio, se dirigió directamente a los aposentos privados de su padre. El rey Charles estaba sentado en el salón privado de la reina, una habitación cargada de historia, un lugar que la reina Elizabeth II utilizaba para asuntos demasiado sensibles, incluso para su personal de mayor confianza. El aire allí era denso, como si las paredes guardaran los secretos de un siglo. En la mano de William había una carpeta, y dentro las 3 páginas mecanografiadas con las citas textuales de Tom Parker Bowles, presenciadas y confirmadas por múltiples fuentes, incluyendo diplomáticos. Se las entregó a su padre y, sin preámbulos, sin el habitual «¿Cómo estás, padre?», pronunció las palabras que aterrizaron con la fuerza de un misil. Si ella no puede controlar a su familia, no puede llevar una corona.
La frase era brutal, directa, y el pronombre ella no dejaba lugar a dudas. Se refería, por supuesto, a Camila. El rey Charles, visiblemente sorprendido, parpadeó varias veces. Cogió el informe y empezó a leer la transcripción lentamente como si quisiera que las palabras cambiaran en el papel. Cuando levantó la vista, su voz era vacilante, la de un hombre atrapado. Me dijeron que se sacó de contexto, que fue una broma que salió mal. William no dudó ni un segundo. Su respuesta fue cortante, un latigazo verbal. No hay contexto en el que se insulte a la madre del futuro rey. No hay broma que valga cuando se ataca a la futura reina de Inglaterra. En ese momento no eran padre e hijo hablando, eran dos reyes, uno presente y otro futuro discutiendo el destino de la corona. Y el futuro, en ese instante, parecía tener mucha más determinación que el presente. Era el choque de dos mundos, el de Charles acostumbrado a navegar las aguas turbias del compromiso y el escándalo, y el de William decidido a trazar una línea inquebrantable en la arena. Durante los siguientes 72 minutos, padre e hijo se enfrentaron. Fue más que una discusión familiar, fue un choque de generaciones, un choque de filosofías sobre lo que la monarquía debería ser en el siglo XXI. William, con una calma gélida, señaló lo que llamó una larga historia de socavamiento pasivo y dobles raseros, no solo por parte de Tom, sino supuestamente desde dentro del círculo íntimo de Camila. Mencionó incidentes pasados, comentarios despectivos, escuchados por el personal, una cultura de ellos contra nosotros que, según él, había sido tolerada durante demasiado tiempo. Dejó claro que a partir de ahora el silencio se consideraría complicidad. La era de mirar para otro lado había terminado. Pero eso no era todo, porque en esa discusión William no solo se quejó, presentó demandas, exigió acción. Su primera demanda fue un ultimátum en toda regla: a menos que el rey tomara medidas disciplinarias claras y públicas, William retiraría su apoyo a la presencia ceremonial de Camila en futuros eventos de alto perfil. Y cuando dijo todo, se refería a todo. Trooping de Colour, banquetes de estado, visitas diplomáticas. Nada. 0 apariciones junto a dignatarios extranjeros. 0 fotografías que pudieran leerse como un frente de unidad pública. Sería un boicot silencioso pero devastador, un cisma visible para todo el mundo. Y aún no había terminado. Su segunda demanda fue aún más lejos. William quería que se le retiraran a Camila los títulos ceremoniales que la vinculaban directamente con el servicio público y el patrocinio de organizaciones benéficas, dejando solo el título de reina consorte. El público quiere a Catherine, le dijo a su padre, su voz resonando con una verdad innegable y para Charles probablemente aterradora. Ven quién es ella, ven su dedicación. Si protegemos a alguien que se burla de ella, que la menosprecia, traicionamos todo lo que decimos representar. Traicionamos al público. Charles estaba aturdido, atrapado en una tormenta perfecta. Por un lado, su hijo, el futuro de la monarquía, el hombre que encarnaba la esperanza y la modernidad. Por otro, su esposa, la mujer por la que había arriesgado todo. Era un eco fantasmal de los conflictos del pasado, una repetición de la tragedia de los Windsor en una nueva generación. Pidió 48 horas para considerarlo un intento desesperado por ganar tiempo, pero William no había venido a negociar, había venido a dictar los términos. Cuando salió por un pasillo lateral, el personal dijo más tarde que parecía tranquilo pero gélido, como un general que acaba de dar una orden irrevocable. Esto ya no era un drama familiar. Era el heredero protegiendo su corona a través de la mujer que se había convertido en su pilar fundamental. 2 días después, la tensión en Palacio había alcanzado un punto álgido casi irrespirable. El ultimátum de William pendía sobre la corona como una espada de Damocles. Y la reina Camila, ahora plenamente informada de la reunión y de las demandas de su hijastro, respondió de la única manera que sabía, con un desafío nacido del orgullo. Según fuentes palaciegas, cuando el rey Charles, en un intento desesperado por mediar, le expuso la situación, la reacción de Camila no fue de arrepentimiento ni siquiera de preocupación, fue de pura indignación. Se negó a asumir cualquier responsabilidad por las acciones de su hijo. Peor aún, según se informa, describió los comentarios de Tom como bromas inofensivas y la transcripción del informe como exagerada y malintencionada. Fue un error de cálculo asombroso, una muestra de ceguera ante la nueva realidad que se estaba gestando. En lugar de contener las consecuencias, la negativa de Camila a expresar siquiera un leve arrepentimiento, a ofrecer una simple disculpa en privado, desencadenó otra ola de indignación, esta vez no del público, sino desde dentro de la propia monarquía. El personal superior, los hombres de gris que realmente manejan los hilos del palacio, vieron su reacción como una afrenta a la futura reina y por extensión a la estabilidad de la institución.
Y cuando el personal de palacio se pone en tu contra, estás perdido. Comenzaron a retirar sutilmente sus apariciones programadas citando conflictos de agenda. Los ayudantes que una vez habían servido lealmente a ambos hogares, el de Charles y Camilla y el de William y Catherine, comenzaron a cambiar sus lealtades, a filtrar información, a elegir un bando. Por su orgullo, Camilla había malinterpretado fatalmente el momento. El insulto ya no era solo sobre Catherine, se había convertido en un referéndum sobre el alma de la monarquía, sobre si la institución toleraría la arrogancia y el privilegio por encima del deber y el respeto. Y al defender a su hijo, la reina Camilla se había aislado. Sin saberlo, se había convertido en un símbolo del viejo mundo del privilegio, sin responsabilidad, exactamente lo que William estaba tratando de erradicar. Se había colocado en el lado equivocado de la historia, una historia que su propio hijastro estaba reescribiendo en tiempo real. Lo que sucedió a continuación marcaría un punto de inflexión. El castillo de naipes que Camilla había construido con tanto cuidado durante décadas estaba a punto de venirse abajo, y todo por una frase estúpida de su hijo. A veces los grandes imperios no caen por las guerras, sino por la soberbia de un solo hombre. Para la mañana del 26 de julio, una semana después de la fatídica cena, los cambios ya estaban en marcha. Al principio parecían sutiles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Un nombre que faltaba aquí, un título reformulado allá. Pero dentro de los círculos reales, donde cada matiz es un terremoto, las implicaciones eran innegables y sísmicas. El nombre de Camilla, que antes ocupaba un lugar destacado junto al del rey Charles en la planificación de eventos, fue omitido del itinerario oficial del próximo Trooping the Colour programado para septiembre. Un evento que es la máxima expresión de la unidad y la jerarquía monárquica. Y en el cor circular, el registro diario de los compromisos reales, el título Reina Consorte Camilla había sido revisado. Ahora era simplemente Su Majestad Camilla. Aunque técnicamente correcto, el matiz era políticamente deliberado y brutal. Era una forma de decir estás aquí pero no eres indispensable. Fuentes internas del palacio confirmaron que estas directivas se originaron en el propio príncipe William y fueron su primer ejercicio formal de autoridad como príncipe de Gales y futuro jefe de la Casa Real. No fue una petición, fue una orden. Ese día se había distribuido una directiva a través de las operaciones reales, un documento que redibujaba el mapa del poder. El nombre de Camilla fue eliminado de los documentos de planificación de 3 importantes compromisos para el año 2025, el Foro de la Commonwealth, una gira diplomática crucial por Singapur y el tradicional retiro de verano en Balmoral. Aunque para muchos esto podría parecer una simple venganza, en realidad era algo mucho más profundo. Era una recalibración. William estaba reforzando un sistema de valores que creía que se había erosionado gradualmente, un sistema donde el deber está por encima del drama y el respeto por encima del privilegio. La monarquía, ya frágil en la era moderna, no podía permitirse otro escándalo arraigado en el derecho adquirido o en la percepción de impunidad. No podía permitirse parecer una familia disfuncional más solo que con tiaras y palacios. William entendió que para sobrevivir la corona necesitaba ser vista como un faro de integridad. Y para proteger esa integridad estaba dispuesto a podar las ramas podridas, incluso si esas ramas estaban conectadas al tronco principal. La caída después del orgullo no fue un accidente, fue una demolición controlada, diseñada y ejecutada por el hombre que estaba destinado a heredar las ruinas o la gloria, y él había elegido la gloria. La señal más clara, sin embargo, no provino de un comunicado de prensa ni de una agenda de eventos vacía. En el mundo moderno, el poder y el estatus se miden a menudo en clics y píxeles. Y la degradación más brutal llegó a través de una simple actualización del sitio web real oficial esa misma noche. Imagínate la escena: un webmaster en algún lugar de las oficinas del palacio, ejecutando una orden que cambiaría el organigrama digital de la monarquía para siempre. En la sección dedicada a la representación real, la imagen de Catherine, que antes aparecía en un segundo plano debajo de la de William, fue elevada. Ahora se colocaba directamente al lado del rey Charles en una posición de prominencia y poder visual innegable. Un mensaje claro: ella era el presente y el futuro. ¿Y Camilla? Bueno, Camilla fue relegada. Fue movida a una subpágina separada, casi oculta bajo el título funcional y despojado de toda emoción, cónyuge del soberano. Era un exilio digital. En esa página se habían borrado todas las menciones a un servicio público activo. No había referencias a deberes de Estado ni a su liderazgo en organizaciones benéficas, ni siquiera a sus responsabilidades diplomáticas. Su perfil había sido vaciado de contenido, reducido a una nota a pie de página biográfica. Para el público en general, para alguien que visitara la página por casualidad,
podría haber parecido una simple reorganización, una cuestión de diseño web. Pero dentro del palacio y para los observadores reales que analizan cada coma fue una democión en toda regla, un golpe de estado silencioso ejecutado con código HTML para cuando Camila fue plenamente informada de estos cambios no por una conversación con su marido o su hijastro, sino a través de uno de sus propios ayudantes que había visto la actualización en línea, fue vista sola en el jardín de Clarence House todavía vestida de un compromiso anterior. Su personal la describió como inmóvil, casi suspendida en la incredulidad, mirando fijamente a la nada. Apenas 2 años antes había estado en el centro del mundo en la abadía de Westminster coronada bajo una luz dorada y la mirada de millones. Ahora su inacción, su orgullo y las acciones de su hijo habían hecho que ese brillo se atenuara hasta casi desaparecer. Un alto ayudante, uno de los que había cambiado de bando, diría más tarde: el problema nunca fueron los títulos. El problema fue pretender que la crueldad y la arrogancia podían coexistir con una corona. William simplemente les recordó a todos que no pueden. Para la monarquía el momento marcó un nuevo comienzo. Era la primera vez en la historia moderna que se emitía un decreto real, aunque fuera digital, para disminuir en lugar de elevar. Para proteger su integridad, William no solo había defendido a su esposa, había redibujado los límites morales de la casa de Windsor, y el público que siempre está observando tomó nota. Los corresponsales reales de los principales medios británicos e internacionales no tardaron en conectar los puntos. La repentina desaparición de Camila de los eventos clave, los sutiles pero significativos cambios en los títulos oficiales, el silencio sepulcral del palacio, todo apuntaba a una crisis interna. El palacio no ofreció ningún comentario, pero en el mundo de la realeza el silencio a menudo grita más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Y mientras Camila se retiraba a las sombras digiriendo su humillación su hijo, el catalizador de todo este desastre no escaparía tan fácilmente. La reacción contra Tom Parker Bowles fue rápida, feroz y despiadada. Lo que en un principio podría haberse descartado como una indiscreción en una cena, ahora con el contexto de la respuesta del palacio, se replanteaba como lo que realmente era una crueldad dirigida y calculada hacia una mujer ampliamente admirada en una posición que se había ganado con gracia y trabajo duro. El 28 de julio la presa se rompió. A través de una filtración de ese informe interno, la historia completa llegó a los medios, y los detalles eran jugosos. Confirmaban que los comentarios de Tom no fueron malinterpretados ni sacados de contexto. Habían sido corroborados por múltiples testigos, incluyendo personal diplomático. Había ridiculizado a Catherine, no en broma, sino con una intención deliberada y maliciosa en un entorno lleno de dignatarios. Los titulares estallaron en The Times, Sky News, The Telegraph y hasta en el New York Times. La gente estaba flipando. La historia dominó las redes sociales. El hashtag #WeLoveYouCatherine se hizo tendencia en más de 30 países. El sentimiento público, que ya era abrumadoramente favorable a Catherine, se convirtió en una ola de apoyo y defensa. La frase "yo sí me disculparía con Catherine" se convirtió en un meme viral, una bofetada digital a la arrogancia de Tom. Su reputación, construida sobre una base de conexiones familiares y una carrera como crítico, se derrumbó casi de la noche a la mañana. Sus conferencias programadas en Edimburgo, Toronto y Ciudad del Cabo fueron canceladas rápidamente. Una editorial londinense que estaba en conversaciones para unas memorias sobre vinos por una suma de 200 libras puso fin a las negociaciones de forma abrupta. Y la cadena de televisión, detrás de sus recurrentes apariciones en MasterChef UK, emitió una escueta pero demoledora declaración: "No estaremos trabajando con el señor Parker Bowles en este momento". La cultura de la cancelación, para bien o para mal, había llegado al círculo real. Los titulares de los medios eran contundentes y no mostraban piedad. La arrogancia tiene un precio demasiado privilegiado para disculparse, una clase magistral sobre cómo caer en desgracia. El escrutinio fue tan intenso que incluso resurgieron viejas entrevistas. Una cita de 2018 en la que Tom se había referido a la familia real como un circo para actores bien vestidos se volvió viral de nuevo, solo que ahora no se leía como una sátira ingeniosa, sino como un elitismo despectivo y resentido. El público lo vio como la prueba definitiva de su hipocresía, se burlaba del circo, pero no dudaba en disfrutar de los beneficios de estar en la primera fila. Para el 1 de agosto, Tom Parker Bowles había desaparecido de la vida pública, se convirtió en un paria, un fantasma. Se retiró a una finca privada cerca de Wiltshire y las pocas veces que fue fotografiado llevaba una sudadera con capucha y gafas de sol, tratando de evitar las cámaras como si fuera un criminal fugitivo.
Se le veía visiblemente más delgado, demacrado. Les dijo a los pocos amigos que le quedaban que todo era un malentendido, que el mundo había reaccionado de forma exagerada, que él no tenía la intención de ofender. Pero quizás lo más condenatorio de todo fue el silencio de su propia familia. Múltiples fuentes confirmaron que incluso dentro del hogar de la reina consorte, sus parientes más cercanos le habían instado en privado a que emitiera una disculpa inmediata e inequívoca, no solo a Catherine, sino también a William. Un gesto de contrición que podría haber calmado las aguas. Se negó. En su orgullo herido, se veía a sí mismo como la víctima de una turba enfurecida, un mártir de la corrección política. Pero la monarquía como institución no está hecha para la rebelión individual o los egos heridos. Está construida sobre el favor del público, y cuando ese favor se vuelve en tu contra rara vez, es misericordioso. 2 días después de su desaparición, los principales comentaristas reales ya pedían su retirada permanente de la vida pública, que se le despojara de cualquier vínculo por tenue que fuera con los eventos reales. Y Camila, su madre, ahora bajo un intenso escrutinio, ella misma no ofreció ninguna defensa pública. Había perdido el poder de arreglar la narrativa. Se encontraba en su propia jaula dorada, observando impotente cómo su hijo era devorado por el mismo sistema que a ella le había costado décadas conquistar. Mientras Tom enfrentaba las consecuencias de sus palabras, la verdadera pregunta seguía en el aire: ¿cómo se recuperaba la víctima de las quemaduras que él había causado? Una semana después de que estallara el escándalo, mientras Tom Parker Bowles se escondía y Camila rumiaba su nueva y disminuida posición, la princesa Catherine hizo su primera aparición pública desde la tormenta. Y fue una clase magistral de cómo ganar una guerra sin disparar un solo tiro. Llegó al Hospital Infantil St. George en Oxford, un compromiso que había estado en su agenda durante meses. Salió de su coche con su calidez habitual, una sonrisa genuina en los labios. Llevaba un suave vestido abrigo gris, su cabello recogido pulcramente, y en su solapa un detalle que no pasó desapercibido para nadie: el broche de media luna de zafiro que una vez usó la princesa Diana en 1991. Era un mensaje silencioso pero poderoso. Era un guiño a la mujer que había sufrido en público, un recordatorio de que la fuerza puede venir vestida de vulnerabilidad. Con docenas de reporteros reunidos fuera gritando preguntas sobre el escándalo, Catherine se mantuvo serena. No mostró ni una pizca de tensión. Pasó más de 90 minutos con los jóvenes pacientes, riendo, arrodillándose a su nivel, haciendo preguntas reflexivas sobre sus superhéroes favoritos y sus tratamientos. En un momento dado que se volvería icónico, consoló a un niño de 5 años con leucemia que estaba asustado y sacó de su bolso un pequeño león de peluche que le entregó con una ternura que desarmó a todos los presentes. El momento se volvió viral en cuestión de horas, con más de 12 millones de republicaciones en redes sociales. Un espectador escribió en Twitter: así es como se ve una reina incluso antes de llevar la corona. Y tenía razón. Dentro de los muros del palacio, el personal superior quedó atónito por la abrumadora respuesta del público. Más de 60 cartas y correos electrónicos fueron entregados al Palacio de Kensington en solo 48 horas. La mayoría elogiaban su gracia, su fortaleza, su dignidad. Estaban firmadas por madres, hijas, maestras, enfermeras, mujeres de todo el país que la llamaban un ejemplo para las niñas de todas partes. Incluso los críticos más acérrimos de la monarquía, aquellos que la ven como una institución anticuada y fuera de lugar, admitieron que su resiliencia era inspiradora. Un veterano corresponsal real de ITV, conocido por su cinismo, dijo en directo: mientras otros se esconden detrás de títulos y privilegios, Catherine lidera con el corazón. En una monarquía a menudo acusada de estar desconectada, ella se había convertido en su pulso latente. Su humanidad era su superpoder. Y lo más importante, Catherine nunca, ni una sola vez, abordó el escándalo. Cuando un periodista en las escaleras del hospital, rompiendo el protocolo, le gritó si tenía algún comentario sobre los titulares recientes, ella simplemente sonrió una sonrisa que no era ni fría ni condescendiente, sino genuinamente cálida. Dijo: hoy se trata de los niños. Esa única línea, esa elegante desviación, se convirtió en la cita del día, fue su jaque mate. Solidificó su imagen pública no como una víctima que necesitaba ser defendida, sino como una mujer de fuerza, compostura y una dignidad inquebrantable. A los ojos de millones, Catherine no había ascendido por encima del escándalo, sino a través de él. Había demostrado que no necesitaba que nadie la defendiera, porque su propio carácter era su mejor defensa.
Al final de esta tormenta de una semana, una verdad quedó clara. El público, ese juez implacable, había elegido a sus reyes. Y no eran Camilla y Tom Parker Bowles, cuya arrogancia les costó todo. Eran William y Catherine. Mientras la princesa serena y radiante le mostraba al mundo que la verdadera realeza es la gracia bajo presión, el príncipe William demostró que no es solo el heredero, sino también un hombre que pone la lealtad y la familia por encima de protocolo. Un hombre que está dispuesto a luchar por los suyos. Dentro de los muros del palacio mucho había cambiado. Camilla puede seguir siendo reina de nombre, pero ya no tiene la misma influencia. Ha sido contenida su poder real disminuido. El corazón de la monarquía, el centro de gravedad del poder y del afecto público, ahora late inequívocamente desde el Palacio de Kensington, donde el amor, el deber y la dignidad marcan el camino. Esto fue más allá de un título o un insulto. Se trató de una redefinición de lo que la corona representa en el año 2025. Y gracias a la furia protectora de William y a la serena dignidad de Catherine, ahora se asienta sobre un terreno más firme, más auténtico y más humano que nunca. Porque si algo nos enseñó esta historia es que no basta con parecer real, sino que hay que serlo de verdad. Y ser real en el siglo XXI no tiene nada que ver con la sangre, sino con el corazón. ¿Y a ti qué te parece la decisión de William? ¿Crees que las palabras de Tom Parker Bowles estaban justificadas o fueron una muestra de pura arrogancia? Te leo en los comentarios. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado muy interesante. Si es así, no te olvides de dejar un buen like y de compartir el vídeo, que siempre ayuda a que el canal siga creciendo. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima. Chao.